Inicialmente les quiero recordar qué es Colciencias, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es la entidad pública que lidera, orienta y coordina la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para generar e integrar el conocimiento al desarrollo social, económico, cultural y territorial del país. No voy a hablar de todos los lineamientos de la política de Colciencias, pero en formas generales quiero mencionar que Colciencias promueve las políticas públicas para fomentar la ciencia y la tecnología y todas estas actividades que desarrolla tratan de propiciar la construcción de capacidades en ciencia y tecnología, la circulación y uso del conocimiento en todos los sectores. Además tiene el reto de coordinar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, y esa es una de las posiciones más importantes en que se está tratando, y el programa en particular de articular las diferentes entidades que generan conocimiento o buscan la financiación de ese conocimiento. Entonces, lo que tratamos es de que haya una cultura científica, tecnológica e innovadora en Colombia, y que las regiones, la población, el sector productivo haga que tengan que perciban una estrategia a través del desarrollo de las agendas de investigación coordinadas de las diferentes entidades. Entonces, ya entrando a la convocatoria, esta convocatoria busca contribuir a la solución de necesidades tecnológicas del sector agropecuario con énfasis en los pequeños productores. Ese es uno de los primeros aspectos importantes. Y en Colciencias, en el programa, hemos querido que la financiación y la destinación de recursos se haga con bases sólidas en criterios de medición, no solamente de percepción. Esa medición se está haciendo a través de la agenda de I+D+I de las cadenas productivas, que fue financiada por el Ministerio de Agricultura, que por mandato del Ministerio de Agricultura comenzó a generar Corpoica, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, y es parte de lo que vamos a hablar en esta charla. Entonces, la convocatoria busca contribuir a la solución de esas necesidades tecnológicas en pequeños productores con base en la agenda de I+D+I para las cadenas productivas priorizadas, pero en este caso también estamos haciendo énfasis en productos promisorios identificados que no necesariamente tienen cadena. Sabemos que hay muchos productos de estos que tienen grandes desarrollos y son grandes oportunidades, particularmente para las regiones y para los pequeños productores. Por eso en esta convocatoria se está haciendo énfasis en estos productos promisorios identificados en las regiones. Entonces esa es una parte un poco abierta, no ligada necesariamente a las cadenas productivas. Primero sería responder a las necesidades de las cadenas de producción, como les mencionaba, priorizadas en el plan de desarrollo. Entonces, como les decía inicialmente, nosotros estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Agricultura, de modo que tengamos la misma orientación y haya realmente un fortalecimiento. El segundo objetivo específico es contribuir a resolver la problemática de agregación de valor en productos, calidad e inocuidad de productos promisorios regionales que no cuentan con agenda de I+D+I. Como les mencionaba, entonces esa es la otra alternativa, porque siempre había la duda de si están las 37 cadenas productivas, el resto de productos ¿qué? Entonces ese es el segundo énfasis. Y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a través de la conformación de alianzas entre grupos de investigación de trayectoria reconocida en las temáticas del proyecto. Entonces, una parte fundamental es que en este momento, pues que se ha visto en la historia de la financiación de la investigación, que los grupos reconocidos tienen más garantía de utilización de recursos, de utilización adecuada de recursos para obtención de unos productos que necesita el sector agropecuario. Entonces, el fortalecimiento de los grupos se está haciendo a través de esta conformación de alianzas de grupos de investigación.
Entonces, en ese sentido, la convocatoria está dirigida a esos grupos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que están reconocidos en el marco de la convocatoria 693 de 2014. Esa es la base inicial de esta convocatoria, con el fin de que estos grupos que ya han sido reconocidos han producido resultados adecuados y visibles, y están adscritos a entidades legalmente constituidas bajo la figura de alianza y que cuenten con experiencia en líneas de investigación afines a las establecidas. En el anexo 2 se amplía esta parte, pero quiero mencionar que las alianzas puede ser uno solo de los grupos reconocido. De esta manera se podría, digamos, un grupo de una región que no ha sido reconocido por Colciencias todavía, que ha tenido una baja productividad, no ha tenido mucha experiencia, pero tienen interés en trabajar y en fortalecer su región, se una con un grupo reconocido, de modo que haya una contribución mutua para el desarrollo y la optimización del uso de los recursos. Además, está dirigido a proyectos que atiendan la temática de valor agregado, y estos deberán incluir dentro de la alianza al menos una entidad del sector productivo. De esta manera se quiere garantizar que el trabajo que se hace llega al beneficiario final en el sector productivo, y para los demás proyectos no hay esta restricción. O sea, si hay unión con un grupo con el sector productivo, pues es una característica que puede darle puntos adicionales, pero no es una condición para las investigaciones, solamente para el valor agregado. Las temáticas que se están manejando en esta convocatoria tienen que ver con las dos primeras demandas de investigación o del área temática de manejo: cosecha, poscosecha y transformación, descritas en la agenda de I+D+I. Pues como les decía, hubo una priorización de cadenas. La priorización de cadenas fue conjunta con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esas cadenas están mencionadas allí, y entonces está la parte de cadenas y la parte de productos promisorios. Cuando se trata de cadenas, estas cadenas, las cadenas que fueron definidas en los términos de referencia, cuentan con una agenda nacional de I+D+I, o sea, no son cadenas que se están generando en este momento, sino que ya tienen agenda, corresponden a uno de los productos agropecuarios priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo. En esta cadena predominan los pequeños productores, como les decía, es el énfasis, y estas propuestas no deben contar con financiación del Sistema General de Regalías. Entonces, de acuerdo con esos criterios, se sacó esta lista de cadena de productos. Pues estas son las cadenas, las 18 cadenas. Se revisaron cuáles son los productos de cada una de esas cadenas prioritarias. Se revisó la agenda de I+D+I. Cuando está uno, significa que todas tienen agenda nacional de I+D+I y fueron priorizadas por el Plan Nacional de Desarrollo y no tienen financiación por proyectos de regalías, y todas corresponden a pequeños productores. Entonces, esas fueron las condiciones por las cuales se definieron estas cadenas inicialmente. Por otro lado, se revisaron las demandas de cada una de las cadenas y productos priorizados. Entonces, por eso tenemos como segunda parte, les comentaba, la plataforma Siembra, por si acaso hay personas que no la manejan bien, tienen algunas preguntas al respecto. Entonces, en estas cadenas, en esta agenda, plataforma Siembra, está la cadena, digamos, en este caso es un ejemplo, la acuícola, en que el producto son acuicultura de aguas cálidas, y el nombre de la demanda está descrito dentro de la plataforma. En este caso, optimizar productos tecnológicos para producción de semilla de tilapia, calidad eficiente, o sea, puede corresponder a cualquiera de estas áreas: agroindustria y subproductos de tilapia y cachama, y estas son las áreas temáticas principales. Entonces, en este caso, las dos primeras demandas corresponden a material de siembra y mejoramiento genético y calidad e inocuidad de insumos y productos. Y la tercera es todas las demandas que tengan que ver con
manejo de cosecha, post cosecha y transformación, toda la parte de agregación de valor. Entonces, para las cadenas que tienen ajena y más demás, sí, estamos contemplando las dos primeras demandas y además la agregación de valor, todo lo que tenga que ver con agregación de valor. En estas temáticas, entonces, veíamos otra parte que es la relacionada con productos promisorios que no tienen agenda. Entonces, esa es la primera característica, no tienen agenda y demás, sí, atienden demandas correspondientes a agregación de valor en las fases de manejo de cosecha, post cosecha y transformación. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto de hierbas aromáticas, tiene que ver el componente relacionado exclusivamente con manejo de cosecha, post cosecha y transformación, no con producción. En ese sentido es que se hace énfasis en que no es producción ni manejo genético ni otras demandas, sino exclusivamente lo relacionado con cosecha, post cosecha y transformación, agregación de valor. Esos proyectos de productos promisorios deben contribuir al mejoramiento de los sistemas productivos y a la ampliación de mercados regionales, y eso es parte de del sustento que se espera que tenga el proyecto. Estos productos promisorios deberán ser aquellos en que predominen pequeños productores, y eso todo debe estar sustentado en el contenido del proyecto. La siguiente, por favor. Los requisitos mínimos, entonces, el primero pues, es inscribir el proyecto a través del Sistema Integral de Gestión de Proyectos, el SIGP, en el procedimiento de inscripción, diligenciar la hoja de vida en el aplicativo CIVILAC de cada uno de los miembros del equipo de investigación. Entonces, en el momento en que se define en un proyecto quién es el investigador y el coinvestigador, esas personas deben estar descritas, deben tener su hoja de vida en el CIVILAC. Hay personas que no se sabe quiénes serán, porque serán estudiantes o nuevos contratos que se harán, pero cada persona que esté mencionada con nombre propio en el proyecto debe tener la hoja de vida en el CIVILAC. Además, es necesario contar con una carta unificada de aval y compromiso institucional debidamente diligenciada y firmada. Esa carta unificada es teniendo en cuenta que son alianzas. Entonces, las alianzas pueden ser de grupos de diferentes entidades, por ejemplo. Entonces, debe haber una carta en la que las entidades a las cuales pertenecen los grupos van a garantizar el aval por parte de las instituciones a las cuales pertenecen. Y es en esa carta y no en ningún otro documento. La propuesta presentada deberá contar con al menos un grupo de investigación, desarrollo tecnológico o innovación reconocido por Colciencias de acuerdo con el último proceso de reconocimiento y medición de grupos. Entonces, es una alianza, pero esa alianza, los dos grupos no necesariamente tienen que estar reconocidos. Entonces, esa es la forma, como les mencionaba, de fortalecer grupos que de pronto no han tenido el recorrido o la suficiente experiencia, pero sí pueden aprender de la alianza con un grupo pues más fuerte. Esta propuesta, el investigador principal debe estar adscrito a un grupo de investigación reconocido por Colciencias, o sea, el investigador principal del proyecto debe estar adscrito al grupo que está reconocido por Colciencias. Esas son como las condiciones, son los requisitos mínimos, es decir, que antes del proceso de evaluación es revisado y por cualquiera de estos criterios una propuesta puede quedar por fuera, o sea, si no se llenan cada uno de estos requisitos. Otro de los requisitos mínimos es la carta de concepto del proyecto, que es expedido por un comité de ética debidamente constituido. Por ejemplo, la universidad debe tener un comité de ética que es el que garantiza que para aquellos que utilicen recursos vivos, agentes o muestras biológicas, datos personales, información proveniente de investigaciones previas realizadas con seres vivos, que tengan impacto sobre la vida o que tengan impacto sobre la vida, debe haber un comité de ética que avale ese proyecto. Asimismo, la entidad que presenta el proyecto debe incluir
una referencia de si requirió o no ese concepto del comité de ética. O sea, se espera que la misma institución sea quien defina si el proyecto requiere o no el comité de ética, pero eso debe estar garantizado. O sea, la evaluación propia de la institución que está respaldando al grupo de investigación. Además, se debe incluir una carta de autorización para uso y almacenamiento de datos personales que debe estar diligenciada y firmada por todas las personas que figuran en el proyecto. Entonces, esa también es un requisito que debe ser un requisito mínimo que debe ser adicionado a la propuesta. Hay algunas condiciones inhabilitantes que impiden que un proyecto pase. Por ejemplo, cada investigador principal podrá presentar solo una propuesta a las convocatorias de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Entonces, en este momento hay abiertas varias convocatorias de conciencia en diferentes programas. Es muy frecuente que una institución que tiene muy buenos investigadores pase 5 propuestas, o muy buenos y muy numerosos investigadores, pase múltiples propuestas de proyectos ante conciencias y pueda ser financiado. Entonces, de esa manera estamos tratando de fortalecer como grupos que de otra forma no podrían competir. Entonces, cada uno de los investigadores debe definir a cuál es la propuesta que se quiere inscribir. Entonces, esa es uno de los requisitos de las condiciones inhabilitantes, en el sentido de que nosotros en Conciencias hacemos una revisión de todos los proyectos que van llegando con sus respectivos líderes, y puede que se hagan las evaluaciones respectivas porque unas convocatorias cierran antes que otras, pero al final hay una revisión de todos los proyectos que van a ser financiados, y por esta razón que el mismo líder esté proponiendo diferentes proyectos de varias convocatorias, sería una condición inhabilitante y no podría quedar en ninguna de esas. El investigador principal no debe tener que tenga contratos vigentes con Conciencia, debe estar al día con los compromisos adquiridos, de lo contrario no va a ser considerado para participar en esta convocatoria. Ya por la experiencia de Conciencia se ha visto que hay algunos proyectos y algunos investigadores que tienen muy buen desempeño, y lo que se quiere es valorar a quienes cumplen cada uno de los propósitos y de los compromisos que fueron estipulados en el contrato firmado, cuando para optimizar en todo momento, todo esto es para optimizar la utilización de los recursos. Y el investigador que presenta las propuestas no debe contar con proyectos en ejecución como investigador principal de alguna de las convocatorias del año 2014. Entonces, todas estas condiciones, de lo que se trata es de que haya nuevos grupos que estén favorecidos por la convocatoria y que tengan recursos para hacer investigación, para que no tengamos siempre la concentración de que los mismos investigadores siempre, o sea, los mismos grupos y investigadores como que tienen el uso de todos los recursos, para que haya una buena conformación de alianzas y realmente haya un fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en el país. Los proyectos que deben proponerse acá deben tener una duración de entre 12 y hasta 24 meses. Y en este momento para el programa se dispone de 5.500 millones de pesos, de los cuales se financiarán proyectos máximo por 400 millones de pesos. Entonces, en este momento, en comparación con convocatorias anteriores, es un monto superior, porque la idea es fortalecer a los grupos de investigación. Entonces, sabemos que en muchos casos la financiación alcanza para contratación de personal exclusivamente, por ejemplo, y cuenta con la
infraestructura que tienen los laboratorios o las entidades, cada una de las universidades, por ejemplo. Pero acá se quiere que haya posibilidades de fortalecimiento real y como van a ser alianzas entre grupos. Entonces, de esa manera se pueden fortalecer grupos. Con un proyecto de 200 millones, de pronto se fortalece uno solo, de pronto alcanza a comprar un equipo, pero en mucho el desarrollo de la ciencia y la tecnología a veces no se puede dar porque no hay suficiente infraestructura. Entonces, es parte de la justificación por la cual los recursos que se entregarán a cada proyecto son 400, máximo 400 millones. Las entidades participantes deberán aportar una contrapartida en efectivo o en especie por un monto mínimo del 30% del valor total del proyecto. Es decir, que quien va, o sea, debe haber una medida de, no se espera que todos los proyectos soliciten los 400 millones porque deben revisar la contrapartida que es posible aportar la entidad. La calidad del proyecto, el equipo de investigación, el presupuesto y el aporte a la formación del recurso humano. Este último, en particular, es uno de los propósitos generales de Colciencias, que parte de la falta de ciencia, de más ciencia y tecnología en el país, es causada porque no hay suficiente recurso humano. Entonces, por un lado, queremos financiar el fortalecimiento de la infraestructura con los 400 millones, pero por el otro, estamos calificando, dando un puntaje al aporte a la formación de recurso humano. En relación con calidad de proyecto, esta cubre el puntaje máximo es de 75%. O sea, el 75% del puntaje lo va a dar la calidad del proyecto. Y eso porque en agricultura en particular se han visto muchas deficiencias en la formulación de los proyectos. A veces algunas entidades que han tenido experiencia y que Colciencias ha financiado con muy buenos proyectos presentan propuestas que no tienen la calidad que se esperaría de algunos grupos. Entonces acá lo que se quiere es que se haga el esfuerzo de hacer propuestas muy buenas que con la calidad garanticen su elegibilidad. En la calidad entra la formulación del problema y coherencia con la estructura del proyecto, la pertinencia de la investigación, la pertinencia socioeconómica de la propuesta, que en el caso de las ciencias agropecuarias es muy importante, el potencial del proyecto para la generación de productos de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. En el equipo de investigación, entonces, hacemos énfasis en la clasificación de los grupos. Entonces, primero, uno de los dos grupos de la alianza debe estar, de los dos o más grupos de la alianza, debe ser reconocido, pero además se da un puntaje adicional. Si es de la categoría A1, tendrá 6 puntos, si es de la categoría A, 5 puntos y así sucesivamente, y los reconocidos sin clasificación tendrán una calificación de 1 punto. Entonces, esto corresponde a 6 puntos. El presupuesto, entonces, pues es el equilibrio entre los rubros y montos solicitados de acuerdo con las actividades del proyecto, da un puntaje de 5 puntos y, como les decía, 10% por el aporte a la formación del recurso humano. El proceso de evaluación, entonces, los proyectos inscritos que entran dentro de los plazos establecidos y que cumplen con todos los requisitos mínimos que hemos mencionado, serán evaluados por pares y por un panel de expertos seleccionado por Colciencias de acuerdo con los criterios de evaluación. Serán evaluados de acuerdo con los criterios de evaluación. Entonces, pues Colciencias está haciendo especial énfasis en la calidad de los evaluadores y en esta oportunidad iniciaremos la evaluación de los evaluadores también, porque queremos tener la mayor calidad. Colciencias se ha caracterizado siempre por la transparencia en estos procesos de evaluación y ahorita queremos además que sean personas de muy buena formación y que aporten realmente a la calificación de los proyectos. El banco de elegibles estará conformado por propuestas cuya calificación sea igual o superior a 80. Es decir que
todos los proyectos deben ser muy buenos, los elegibles, tienen que tener de 80% para arriba. Y teniendo en cuenta que se esperaría un número alto de propuestas, este sería un criterio, o sea, no se puede tener un proyecto que tenga baja pertinencia o que la calidad de la propuesta no sea buena, porque todo suma y 80 es una calificación que hemos, desde la convocatoria anterior, hemos comenzado en Conciencias a subir las calificaciones, de modo que las propuestas cada vez sean mejor pensadas y haya más, porque el costo de las evaluaciones para Conciencias, y estos son dineros del país, es muy alto. Entonces vale la pena evaluar propuestas buenas y que compitan entre propuestas muy buenas. Entonces esto es lo que se quiere en este momento, garantizar la mayor eficiencia en la adjudicación de financiación, de modo que se puedan lograr los propósitos de la convocatoria. Como todos saben, la convocatoria abrió el 30 de abril y hasta el 30 de julio habrá todo el tiempo validación permanente de requisitos mínimos, o sea, a medida que van ingresando los proyectos se esperaría, no es generalmente lo que ocurre, que los proyectos vayan entrando poco a poco y no el último día como pasa frecuentemente, y eso es importante tenerlo en cuenta porque el último día se dan cuenta que falta un requisito y entonces hay carreras y de pronto el proyecto era muy bueno pero se quedó porque no alcanzó a juntarse la carta de aval o alguno de estos requisitos. Entonces es importante pues que se vayan haciendo las propuestas y que haya una alianza real de los grupos para que aporten lo necesario para tener en el tiempo la propuesta. El cierre de la convocatoria es el 6 de agosto a las 5 de la tarde. La publicación preliminar del Banco de Elegibles el 7 de octubre y entre el 7 y el 10 de octubre se hacen las aclaraciones al Banco Preliminar de Elegibles. O sea, es el momento en que Conciencia recibe las solicitudes de aclaraciones, envía las respuestas y hasta el 15 de octubre se enviarán las respuestas y el 18 de octubre se publicará la lista ya definitiva de proyectos elegibles. Bueno, tenemos entonces todos estos, yo les recomiendo, no los vamos a abrir en este momento, lo podemos hacer con base en las preguntas que surjan ahorita, todos los anexos en relación con antecedentes, demandas, las cartas, bueno, cada uno de los documentos que es necesario tener en cuenta. Y pues finalmente esperamos que esta divulgación sea aporte a la calidad de las propuestas y a garantizar que los proyectos que ustedes pasen y formulen sean contemplen cada uno de los aspectos que se tienen en cuenta acá y pues tengan el mayor éxito para lograr la financiación, que todo esto es en beneficio del país.